Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente entre todos ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Nuestra misión es traer almas a los pies de Cristo. Nuestra misión, amados hermanos, es traer almas que no conocen a Cristo. Traer almas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es un liderazgo espiritual. Así es, hermanos. Si en esta mañana usted tuviera la oportunidad de abrir su Biblia, amén, hermanos. Abramos nuestra Biblia y abramos en el libro de Mateo, capítulo 12 al 16. Dice, óigame, dice la palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hallada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar nuevamente aquí entre todos ustedes. Amados hermanos, si en esta mañana pudiéramos definir el liderazgo espiritual, es muy simple. Es saber podríamos decir, cómo saber dónde Dios quiere que su gente esté. Por eso es que decía, a la verdad, necesitamos un liderazgo espiritual, no un liderazgo natural. Porque cuando usamos ese liderazgo natural, no nos lleva, no nos conduce al camino que Dios quiere. Por eso es que necesitamos un liderazgo espiritual para saber dónde Dios quiere que nosotros llevemos a nuestra gente. Entonces podríamos definir en esta mañana un liderazgo espiritual. Es como saber dónde Dios quiere que su gente esté y tomar la iniciativa de usar los métodos de Dios para llevarlos allí. Amados hermanos, por eso es que todo líder, todo pastor debe de saber que debe de tener un liderazgo espiritual para saber dónde Dios quiere que su gente esté y tomar la iniciativa de usar los métodos de Dios para llevarlos allí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Confiando en el poder de Dios para saber dónde Dios quiere que su gente esté. Debemos estar en una condición espiritual y en un estilo de vida que muestre su gloria y que muestre su honra.
Así es, hermanos. El objetivo final de todo liderazgo espiritual es que otras personas puedan venir a glorificar a Dios. Es decir, podría sentir y pensar y actuar de tal manera que magnificara el nombre verdadero de Dios. He dicho, podría sentir, pensar y actuar de tal manera que magnificara el verdadero carácter de Dios. De acuerdo con Mateo 14 y 16. Uno de los medios cruciales por los cuales un líder cristiano lleva a otra persona a glorificar a Dios es siendo una persona que ama tanto al amigo como al enemigo. Me doy a entender, amados hermanos. Necesitamos un liderazgo espiritual para saber cuál es el verdadero, realmente voluntad de Dios. Entonces, uno de los medios cruciales por los cuales un líder cristiano lleva a otras personas a glorificar a Dios es siendo una persona que ama tanto al amigo como al enemigo. Y la Biblia misma lo dice, amados hermanos. Amén. Fíjense pues lo que dice la Biblia. Y a veces leemos la Biblia y pasamos sobre ese tema y nunca nos damos cuenta. Ahora, fíjense, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Me doy a entender? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. De acuerdo a Mateo 5, 14 y 16. Me doy a entender, amados hermanos. Amén. Me doy a entender, amados hermanos. Nosotros, es muy importante en nosotros el testimonio que nosotros podamos dar al mundo, amados hermanos. Si somos luz, tenemos que dar luz, amados hermanos. No podemos esconder lo que somos. Pero cuánto cristiano, a la verdad, de hoy en día esconde lo que es, amados hermanos. Nunca llega a dar su testimonio con sus amigos o con sus parientes o con sus conocidos porque tiene miedo que lo vayan a rechazar. Y la misma Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. No es así. Y dice la palabra también, muy claro, vosotros sois la luz del mundo. Y también lo dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así mismo debemos de ser nosotros como cristianos. En otras palabras, amados hermanos, dice la palabra, óigame, eres la luz del mundo. Somos la luz del mundo, amados hermanos, y debemos de alumbrar y reflejar esta luz que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Debemos reflejar esa luz que Cristo nos da. Eres la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Alumbra a todos los que están en casa, alumbra a todos los que están en la calle cuando tú pasas. Vuestra luz debe brillar ante la gente de tal manera que puedan ver vuestras buenas obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Eso es la vida del cristiano, amados hermanos. Me doy a entender, amados hermanos, en esta mañana. Eso es lo que debemos ser. Debemos de ser luz en este mundo, hermanos. Amén. Otro requisito, según la Biblia, para un liderazgo espiritual, la palabra dice en Lucas 22, 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
dice Lucas 22:27. El mismísimo Señor Jesucristo se pone como un ejemplo para servir. Pero amados hermanos, muchas veces en las iglesias nombran a un candidato para llegar a ser un líder de la iglesia, y en sí, en lugar de llegar a ser un líder espiritual, llega a ser un capataz, un mandón en la iglesia, y ese no es el llamado que se le ha dado. Me doy a entender, hermanos. Entonces, la Biblia nos dice que el verdadero líder es el que sirve a los demás como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el sistema de liderazgo en el mundo es muy diferente al que prevalece en el reino de Dios, amados hermanos. Por eso es que desde el principio dijo, debemos de tener, ¿qué es lo que dije? Un liderazgo espiritual. No podemos traer un liderazgo natural, porque ese liderazgo natural es el que existe en el mundo. Y en la iglesia nosotros debemos de traer un liderazgo espiritual, donde sea Dios, el Espíritu de Dios nos pueda guiar, para así nosotros poder guiar al resto de la gente. Entonces, la Biblia nos dice que el verdadero líder es el que sirve a los demás, como lo hizo Jesús. El sistema del liderazgo en el mundo es muy diferente al que prevalece en el reino de Dios. Amén, hermanos. Pero entre los líderes cristianos hay uno que sirve mejor. Hay diferentes estilos de liderazgo. Unos los conocen hablando en público, otros desde la administración, otros a través de las relaciones con el público, pero todos necesitan igualmente un corazón de servidor. Vamos a ser líderes, no en la misma situación que todos. Me doy a entender, hermano, pero cada uno va a tener, como decimos nosotros, su propio llamado. Unos serán conocidos hablando en público, otros desde la administración, otros a través de las relaciones con el público, pero todos necesitan igualmente un corazón de servidor. Así podía ser yo conquistando a las personas con su buen ejemplo. Mas, hermanos, no podemos llegar como capataces, no podemos llegar como mandones, pero el liderazgo viene de uno mismo, el respeto que uno se dé, y uno se tiene que ganar el liderazgo. Hermanos, el liderazgo no nos lo da, nos ganamos el liderazgo. ¿Me doy a entender, hermanos? Así es, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Un líder es aquel que sirve a los demás ganando así autoridad y respeto. Me doy a entender, amados hermanos, en esta mañana. Entonces, amados hermanos, a menudo los líderes mundanos son egoístas. No es así, hermanos. El sistema del liderazgo en el mundo es muy diferente al que prevalece en el reino de Dios. A menudo los líderes mundanos son egoístas y arrogantes cuando suben a la cima. ¿O no es cierto, amados hermanos? Pero entre los líderes cristianos, pero el liderazgo entre nosotros, hay que servir mejor. Hay diferentes estilos de liderazgos. Uno de los que conocen se dan a conocer hablando en público. Otros desde la administración, otros a través de las relaciones con el público. Pero todos, cada uno de nosotros, necesitamos igualmente un corazón de servidor. Conquistando a las personas con su buen ejemplo. O sea, que no vamos a ir a mandar, sino que vamos a influenciar en las personas. Así es. Un líder es aquel que sirve a los demás, ganando así autoridad y respeto. No guiando ni autosuficiente, sino con disciplina que depende de Dios y lo busca y lo obedece. Se enfoca en el servicio incondicional a Dios y a los demás. Un líder es aquel que sirve a los demás ganando a sí mismo su autoridad y respeto. No guiando ni autosuficiente, sino con disciplina que depende de Dios.
y lo busca y lo obedece. En sí, este líder se enfoca en el servicio incondicional de Dios y los demás. Pero amados hermanos, a la verdad es un servicio espiritual. Es un líder espiritual, se enfoca en el servicio incondicional a Dios y a los demás. Desarrollando una vida de excelencia. Llegando a ser un sacrificio. Me doy a entender, hermanos. Así es, amados hermanos. Desarrolla una vida de excelencia como líder espiritual, llegando a ser un sacrificio como líder espiritual en todo lo que él haga. Hágalo con todo su corazón, como si trabajara para el Señor, no para los hombres. Dice Colosenses 3:23, óigame, y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y todo lo que haces, dice, todo lo que hagamos, amados hermanos, lo debemos hacer de corazón para agradar a Dios sobre todas las cosas, no a los hombres. Amados hermanos, a la verdad es esto. Usted nunca va a agradar a nadie, pero sí puede agradar a Dios. Amados hermanos, creo que debemos de aprender a la verdad de los líderes de la Biblia. ¿Cuántos líderes de la Biblia nos dan un buen ejemplo, amados hermanos? Aprendamos de los líderes de la Biblia entonces, amados hermanos. Cuando usted tenga oportunidad en su hogar y en su propio tiempo, porque no podemos traer toda la Biblia en esta mañana, amados hermanos, ¿sabe? Pero aprendamos de los líderes de la Biblia. Número 1, podríamos aprender de Moisés. Éxodo 3, del 10 al 15. Cuando usted tenga oportunidad lo lee. Por su mano, Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este líder espiritual, estoy hablando de Moisés, este líder espiritual tuvo que soportar las quejas de más de 1 millón de personas recorriendo el desierto. Al principio Moisés puso obstáculos para no dirigir al pueblo de Israel bajo la excusa, como muchos tienen excusas, de no servirle a Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Le dice Moisés a Jesús en el Éxodo 4:10. Así es, hermanos. Moisés le dice a Jehová, amados hermanos: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni de antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, dice Éxodo 4:10. Entonces, él está hablando, amados hermanos, Moisés está hablando o está dando la excusa de que era lento de palabras. También Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Que no era nadie en este mundo, pero sí se dejó guiar por el Señor y llegó a convertirse en un gran líder. Quiere decir, amados hermanos, que sí podemos llegar a ser líderes de nuestra iglesia si nos ponemos en las manos de Dios. Otro buen ejemplo de los líderes de la iglesia es en Jueces. En Jueces capítulo 7, versículo 15 al 18. Cuando usted tenga oportunidad, usted va a leer todos estos versos que le estoy dando, estos libros. Entonces, Gedeón, hablamos de Gedeón, libró una gran batalla contra un enorme ejército solamente con la ayuda de pocos soldados. Pero, ¿cómo lo hizo? Pero supo dejarse guiar por la voluntad de Dios. Y asimismo nosotros podemos ganar grandes batallas en las iglesias con la ayuda de pocos soldados. Pero debemos saber dejarnos guiar por la voluntad de Dios.
A pesar del miedo que tenía y del poco potencial que ofrecía, Dios le dijo: varón, esforzado y valiente. Eso fue lo que le dijo. Fue el buen ejemplo de hacerlo todo. Y vemos en esto, y le dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Quiere decir que Gideón se puso como ejemplo para llegar a ser un buen ejemplo. Lo podemos ver en Jueces 7, versículo 17. Le dijo a su gente y les dijo: miradme a mí y haced como yo lo hago. He aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como lo hago yo, dice. ¿Se da cuenta? Él no dijo: vayan y háganlo, y ahí me avisan que salió de la guerra. No, amados hermanos, él siempre fue un buen ejemplo. Asimismo, nosotros en la iglesia debemos de ser un buen ejemplo como líderes de la iglesia. Me doy a entender, hermanos. Amén. Vemos a David en 2 Samuel 5, del 17 al 20. Cuando usted tenga oportunidad, usted lee este libro también. 2 Samuel 5, del 17 al 20. Rey de Israel conforme al corazón de Dios. ¡Wow! A pesar de sus grandes errores, amaba a Dios. Eso no le podemos quitar a David, que a pesar de sus errores, amaba a Dios con todo su corazón. En el versículo 19 de 2 de Samuel 5, 19, óigame lo que él dice. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Dice el versículo 19 de la 2 de Samuel 5. Amén, hermanos. Este es un buen ejemplo de un líder espiritual. A pesar de todos sus errores, David fue un líder espiritual. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Dónde podríamos servir como sirvió David, amados hermanos? Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta, hermanos. Para poder servir en la iglesia, debemos ser llamados al ministerio. Tenemos que ser llamados al liderazgo. Tenemos que ser líderes espirituales, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, óigame, vemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 22. Óigame lo que dice él. Pasó de perseguidor de la iglesia, porque él perseguía a la iglesia. Pasó de perseguidor de la iglesia a ser embajador de Cristo. ¡Wow! Nos damos a entender, ese es el apóstol Pablo. Fíjense, en el versículo 20 de Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Apóstol a la iglesia gentil. Entonces, amados hermanos, a la verdad, tenemos tanto que caminar en el liderazgo espiritual. ¿Cuántos líderes naturales nosotros a la verdad tenemos en las iglesias? Que de hoy en día, amados hermanos, usted se da cuenta que la iglesia no crece. La iglesia no crece. La iglesia no crece. La iglesia tiene problemas para crecer. ¿Sabe por qué? Porque no hay un liderazgo espiritual. Lo que vemos de hoy en las iglesias es un liderazgo natural. ¿A cómo ellos van a seguir adelante? No es como yo voy a seguir adelante, sino que cómo voy a sacar adelante a la iglesia que Dios me ha dado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es, hermanos. Así es. Entonces, amados hermanos, el liderazgo natural versus liderazgo espiritual. Nos damos cuenta, hay dos clases de liderazgo. La iglesia de hoy en día no crece, amados hermanos, porque en las iglesias ahora hay un liderazgo natural. Más bien parece que hay una administración
en la iglesia. Entonces, debemos de entender el liderazgo natural versus liderazgo espiritual. Por ejemplo, el liderazgo natural, ¿sabe cómo es el liderazgo natural, hermanos? Y tome nota de lo que le voy a decir ahorita, porque si usted es un líder en su iglesia y no sale adelante, porque usted está usando la carne para poder dirigir esa iglesia. Amén. Primeramente, el liderazgo natural confía en sí mismo. Así es, confía en sí mismo. Ese liderazgo, ese líder natural es arrogante y es ambicioso. Ese líder natural conoce cualidades de los hombres. Le gusta tener autoridad. Es independiente. Es imitador de los grandes hombres de negocio. Siempre el líder natural anda buscando la recompensa. Y ese líder natural toma sus propias decisiones sin preguntarle a Dios si van bien o van mal, amados hermanos. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Entonces, amados hermanos, quiero que usted tome nota de lo que yo le dije. El liderazgo natural, ese líder natural confía en sí mismo, es arrogante y ambicioso, conoce muchas cualidades de los hombres, le gusta tener autoridad, es independiente de Dios, es imitador de los grandes hombres de negocio, busca la recompensa y toma sus propias decisiones sin contar la voluntad de Dios. Ahora bien, amados hermanos, el líder espiritual es muy diferente. Y por eso es que el líder espiritual sale adelante sin problema alguno. Confía en Dios. Confía en Dios, amados hermanos. Y yo quiero que usted tome nota porque no tenemos tiempo para ir sobre todos los versos que le podría yo dar hoy. Pero el líder espiritual confía en Dios. Eso usted lo puede ver en Nehemías capítulo 1, versículos de 4 al 9. Usted ve que a la verdad Nehemías confiaba en Dios. Otra cosa, el líder espiritual es humilde. Y eso lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 19. Me doy a entender, amados hermanos, ese líder espiritual, a la verdad, conoce a Dios. Conoce a Dios y camina con Dios, amados hermanos. Eso lo podemos ver en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Otra cosa es que el líder espiritual le gusta obedecer a Dios. Y eso lo podemos ver en Génesis, capítulo 12, versículos de 1 al 4. También lo podemos ver en Filipenses 2:8. Entonces, amados hermanos, el líder espiritual depende del Espíritu. Así es. Depende del Espíritu. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:1, mis hermanos? Si pudiéramos ver todo, pero no tenemos tiempo. Entonces, podríamos ver 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me doy a entender, hermanos. Imita a Dios. Y eso lo podemos ver. El líder espiritual imita a Dios. Eso lo podemos ver en la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. ¿Y sabe qué? El líder espiritual sirve por amor a Dios, sirve por amor a la gente. Y eso lo podemos ver en la primera de Samuel 2:20. Podemos verla en Gálatas 5:13. A la verdad, el líder espiritual busca la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 6, versículos de 38 al 40. Entonces, amados hermanos, a la verdad, un liderazgo en la iglesia tiene que ser
un liderazgo espiritual para poder sacar adelante a la iglesia y poder llevar a la gente, a los hijos de Dios en el camino que Dios quiere. Así como Moisés hizo, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Así mismo debemos de hacer nosotros con las iglesias. Entonces, amados hermanos, hay características y cualidades de un buen líder, especialmente de un líder espiritual, fiel y servidor de Dios. Así es. Cuando usted tenga oportunidad, busque Mateo 24:46. Y así es. Dice la palabra: bienaventurado aquel que sirve, al cual, cuando su Señor venga, le haya diciendo así. El líder espiritual es obediente al llamado de Dios, de acuerdo a Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿La doy a entender, hermanos? Amén. También el líder espiritual es conocido por su santidad. En primera de Pedro 1:15, si usted lo puede ver, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que pide la Biblia a un líder espiritual. Amados hermanos, un líder espiritual es un lector y hacedor de la palabra. ¿Sabe? Generalmente el líder espiritual lee mucho su Biblia. Lee mucho la palabra. Fíjese, en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún Jesús, siendo Dios, conocía la palabra y la aplicaba a su vida diaria. Entonces, amados hermanos, a la verdad, un líder espiritual es lleno del Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Podemos ver el libro de Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, ¿qué es lo que dice 5:18? Dice, óigame lo que dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Wow, sed llenos del Espíritu. Entonces, amados hermanos, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. También, amados hermanos, un buen líder espiritual es íntegro de corazón. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos de 4 al 5. Fíjese, dice David: y si anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón. Quiere decir que David era, a la verdad, un hombre íntegro de corazón. Hermanos, podemos llegar a la conclusión en esta mañana. Una conclusión muy simple de todo lo que he hablado en esta mañana, donde Dios me ha guiado a que yo hable. Entonces podemos definir el liderazgo espiritual como saber dónde Dios quiere que su gente esté y tomar la iniciativa de usar los métodos de Dios para llevar a su gente donde Él quiere que esté. Amados hermanos, el líder espiritual tiene sus metas también. ¿O no es así, hermanos? El líder espiritual tiene metas. Tiene metas. Adorar y amar a Dios genuinamente es una de las metas de un líder espiritual. Adorar y amar a Dios genuinamente, de acuerdo a Marcos 12:30. Podríamos decir que el líder espiritual está convencido de servir al Dios vivo y verdadero, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 1:9. Ese líder espiritual está consagrado a Dios, a servirle a Dios, amados hermanos, de acuerdo a Esdras
capítulo 8, versículo 28. Amados hermanos, un líder espiritual no deja de proclamar el evangelio de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16, hermanos. A la verdad, si buscáramos todos estos libros, pasamos todo el día aquí, amados hermanos. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9:16. Entonces, amados hermanos, a la verdad que eso es lo que tenemos que ver. 1 Corintios. Entonces, amados hermanos, un líder espiritual debe de servir al cuerpo de Cristo y al prójimo, de acuerdo a Marcos 12:31. Marcos 12:31. Amados hermanos, hay tantos versos que pasaríamos todo el día aquí predicando, y yo sé que a usted no le gusta estar mucho oyendo las prédicas, pero si hable el libro de Marcos 12:31, dice muy simple, amados hermanos. 12:31 dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, dice. Servir al cuerpo de Cristo y al prójimo. Guardar la unidad y la comunión es muy importante. Guardar la unidad y la comunión en la iglesia es muy importante. Es un mandato que nosotros encontramos en el libro de Hechos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Entonces, amados hermanos, a la verdad, el líder espiritual debe ser íntegro de corazón. Amén. Líderes espirituales deben ser íntegros de corazón. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, a la verdad, el líder espiritual tiene que ser un lector y hacedor de la palabra de Dios. Así debe de ser, amados hermanos. Ese líder espiritual siempre tiene que andar en santidad. Debe ser perseverante en la oración, amados hermanos. Obediente al llamado de Dios, amados hermanos. Amén. Así debe de ser, hermanos. Entonces, amados hermanos, podemos llegar hoy al final. Y ese final, espero en Dios que este mensaje primeramente haya sido de su agrado y que Dios haga la voluntad de Él en su vida diaria. Así que, amados hermanos, ¿qué cosa les podría decir? ¿Pueden dar un amén, hermanos? Amados hermanos, lo único que me resta decir es God bless you and God bless America.